¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Nos da mucho gusto que nos acompañen en Puntos y Comas, este segmento de información en el cual documentamos información importante para que podamos hacer un análisis más razonable de lo que sucede en nuestro entorno. Por eso es importante que desde ahora vayamos tomando el pulso a algunos asuntos que con los meses se van a ir exacerbando. ¿Por qué? Porque usted sabe que hay precandidatos o personas que presumen que podrían ser candidatos a alguna gubernatura dentro de 2 años, que ya están calculando sus fuerzas para saber si el partido en el que militan actualmente los postularía para competir en los comicios de junio del 2027. Pero también hay un asunto, algunos políticos que quieren relevar en los cargos que actualmente ocupan sus familiares y se los prohíbe el estatuto de Morena, y también la presidenta de la República no estaría de acuerdo en que algunos de ellos fueran candidatos relevando a sus parientes o a sus esposas. Por eso, desde este momento, algunos políticos ya están calculando si tendrían que pegar el brinco a otro partido con el propósito de ser candidatos aún cuando los estatutos de Morena no lo permitan. Cuatro, cuatro de las 16 gubernaturas que estarán en juego en los comicios del domingo 6 de junio del 2027 son desde ahora, a 2 años de distancia, motivo de discordia y de potencial ruptura en la alianza electoral entre Morena y el Partido Verde Ecologista de México. En esos comicios podrían estar en riesgo por lo menos 3 de las 12 gubernaturas que Morena pondrá en juego, que son Zacatecas, Guerrero y Quintana Roo. Además, habría una contienda muy cerrada en la disputa de la gubernatura del estado de San Luis Potosí. Como usted puede ver, son varios asuntos los que están involucrados, pero serán 16 gubernaturas las que van a estar en juego en el 2027. Hay asuntos que vemos en este momento con mucha claridad, como los conflictos que ya se anuncian en el horizonte relacionados con Zacatecas, Guerrero y San Luis Potosí, y la eventual presentación de un candidato independiente del Partido Verde en el estado de Quintana Roo. Pero en el horizonte se prefigura desde ahora también la posibilidad de que el Partido Acción Nacional pudiera perder la gubernatura de Chihuahua. Y el máximo poder en Nuevo León, que en este momento lo detenta Movimiento Ciudadano, podría cambiar de manos en una contienda muy cerrada entre la coalición encabezada por Morena y una alianza opositora en la que podrían sumar fuerzas el PAN y el PRI. Y como usted puede ver, son asuntos que se tendrán que preparar con la debida anticipación, y aunque estamos muy lejos de llegar a las precampañas, siquiera a las precampañas, es evidente que muchos políticos y los mismos partidos van a empezar a tomar posición con respecto a las situaciones que pudieran presentarse en los comicios de junio del 2027. Las 12 entidades que gobierna Morena, 12 estados que gobierna Morena, y en los cuales habrá disputa de la gubernatura en junio del 2027, son Michoacán, Baja California, Guerrero, Sinaloa, Sonora, Zacatecas, Tlaxcala, Nayarit, Campeche, Baja California Sur, Colima y Quintana Roo. Como usted puede ver, el menú es amplísimo y debe de ser también amplísima la lista de aspirantes que creen que tienen posibilidades o que tienen derecho a aspirar a alguna de esas candidaturas. En tanto que el Partido Verde Ecologista de México tratará de conservar la gubernatura de San Luis Potosí, el Partido Acción Nacional hará todo lo necesario para retener Chihuahua y Querétaro, mientras que Movimiento Ciudadano deberá defender su permanencia en el estado de Nuevo León. Y le comparto enseguida la diapositiva número 4 para que usted vea las 12 gubernaturas que el partido Morena va a poner en juego. Y ahí están los nombres de los estados, los nombres de los actuales gobernadores, lo que representan en términos de población cada uno de estos 12 estados y también lo que representan en votantes potenciales.
usted puede ver, por ejemplo, que el volumen mayor de votantes potenciales en estos 12 estados gobernados por Morena lo representa el estado de Michoacán, con una lista nominal de electores con corte justamente al jueves 14 de septiembre de 3.724.000 votos potenciales en Michoacán. Y desde luego, en segundo lugar, aparece Baja California con 3.273.114 votos potenciales. Son las dos entidades que Morena gobierna que tienen más población y que van a estar en juego en los comicios del primer domingo de junio del 2027. Y también vemos ahí, por ejemplo, cuáles son las entidades más pequeñas. Observe usted el caso de Colima, el número 11 es Colima. En Colima hay solamente 584.000 votantes potenciales de una población de 731.000 habitantes. Ahí nos queda claro que Colima es el estado más pequeño de la República con 731.000 habitantes. Y después vemos el caso del estado de Baja California Sur con 796.000 habitantes y Campeche, perdón, 798.000 habitantes y Campeche en tercer lugar de abajo hacia arriba con 928.000 habitantes. Como podrá usted notar, va a ser un paquete muy fuerte. En el caso particular de Morena, 12 gubernaturas. Imagínese usted el grillerío que ya existe y que se va a desatar y se va a profundizar cuando tenga que definirse no quién va a ser el candidato, sino quiénes van a ser los precandidatos y la forma como se tendrán que definir los candidatos finales. Y en la diapositiva número 5 vemos los estados que la oposición gobierna. Bueno, y el presunto aliado de Morena, San Luis Potosí, es gobernado por el Partido Verde Ecologista, presumible aliado de Morena, aunque ya sabemos que anda como coqueteando con la idea de irse por la libre en San Luis Potosí, porque el actual gobernador quiere dejar de herencia en la gubernatura a su esposa, y eso lo prohíbe el estatuto de Morena, lo prohíbe la disposición de la presidenta que dice que no debe de haber nepotismo, y aunque ya está en la Constitución, esta disposición que prohíbe el nepotismo se va a aplicar hasta el año 2030. Por lo tanto, Ricardo Gallardo Cardona, el actual gobernador de San Luis Potosí, por el Partido Verde Ecologista, va a tratar de imponer a su mujer como candidata. También se juega Chihuahua, donde gobierna María Eugenia Campos Galván, una gobernadora muy discutida, y también Querétaro, donde se retirará Mauricio Curi González. Y la joya de la corona de estos comicios que vienen en el 2027 es indudablemente el estado de Nuevo León, en donde gobierna Samuel Alejandro García Sepúlveda. Vea usted que el estado de Nuevo León es de los 16 estados donde va a haber elecciones en el 2027. Nuevo León es el que tiene más habitantes, con 5.784.000, de acuerdo con el censo del INEGI, el último censo oficial que corresponde al 2020. Y también puede usted ver ahí con claridad que, de acuerdo con la lista nominal, la última actualizada hasta el pasado jueves 4 de septiembre, Nuevo León tiene 4.495.000 votantes potenciales. De ese tamaño es el paquete. Además, no pierda usted de vista algo importante. Nuevo León tiene el Partido Movimiento Ciudadano tiene solo dos gubernaturas, Nuevo León y Jalisco. Jalisco la acaba de retener en la elección del año pasado en una decisión muy controvertida porque sucedieron cosas muy extrañas que nos permiten presumir que hubo irregularidades graves en Jalisco, donde se impuso, o por lo menos lo impuso la decisión de las autoridades electorales, a el actual gobernador Jesús Pablo Lemus Navarro. Y en el caso del PAN, es muy importante las dos gubernaturas que se van a disputar en el 27, porque en este momento Acción Nacional solamente tiene 4 gubernaturas y pondrá en riesgo 2 gubernaturas en los comicios que vienen. La otra gubernatura que tiene el PAN y que es muy importante, usted lo sabe, es la gubernatura de Aguascalientes y también tiene la gubernatura de Guanajuato, que junto con Chihuahua y Querétaro hacen las 4 gubernaturas que forman el paquete que gobierna Acción Nacional. Los 3 estados
En donde Morena tendría que enfrentar una fractura sería Zacatecas, donde el senador morenista Saúl Monreal Ávila pretende relevar en la gubernatura a su hermano David, aspiración que rechazan la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el Partido de la Cuarta Transformación. Similar situación se vive en el estado de Guerrero, donde el senador Félix Salgado Macedonio aspira a suceder a su hija Evelyn Salgado Pineda. Ambos podrían irse por la libre, amparados por el membrete del Partido Verde Ecologista de México. Y en San Luis Potosí, el actual gobernador Ricardo Gallardo Cardona, del Partido Verde Ecologista de México, está empecinado en dejar como candidata a su mismo cargo y por su mismo partido a su esposa, la senadora Ruth Miriam González Silva. Morena tiene fuerte presencia en San Luis Potosí, pues en los comicios de junio del 2024, como cabeza de la coalición, ganó 6 de los 7 distritos electorales federales en esa entidad. En la contienda por la presidencia de la República, el Partido Verde le aportó a Claudia Sheinbaum Pardo 372,097 votos, en tanto que Morena sumó 386,501 sufragios. Como usted puede observar, si el Verde se fuera por la libre y Morena también, tendríamos en San Luis una contienda muy cerrada. Si tomamos como referencia la votación por la presidencia de la República, vemos que la diferencia no es muy grande. 372,000 votos aportó el Verde y 386,000 votos captó Morena en esa contienda en el estado de San Luis. En Quintana Roo, donde el Partido Verde tiene presencia importante, podría convencer a Rafael Marín Mollinedo, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, para que fuera su candidato a la gubernatura en el 2027. En Quintana Roo, el Partido Verde es la segunda fuerza electoral y podría probar suerte jugando por su cuenta, en tanto que por Morena, hasta el momento se perfila como un potencial candidato a la gubernatura de Quintana Roo, el senador Eugenio Segura Vázquez. Y vemos en la diapositiva número 9 los datos que reflejan la presencia de Morena en San Luis Potosí, donde vemos en la diapositiva 9 que de los 7 distritos, 6 de 7 fueron ganados por la coalición morenista y solamente uno fue ganado por la oposición que encabezó el PAN en alianza con el PRI y con el PRD. Es indudable que en el estado de San Luis la oposición no tiene nada que hacer. El asunto será resolver si el Verde se va por la libre y si Morena tiene que enfrentar a su actual aliado en ese importante estado del antiplano superior de la República. Y vemos en la diapositiva número 10, para que los vaya usted conociendo, a la senadora del Partido Verde por San Luis Potosí, Ruth Miriam González, a la que su esposo quiere dejar como candidata. Y también vemos en la foto de la derecha al senador de Morena por Quintana Roo, Eugenio Segura Vázquez, quien también en este momento se perfila entre los potenciales aspirantes a la candidatura en ese estado. Véalos porque los va a seguir viendo muy continuamente en los próximos meses, porque van a estar muy activos buscando la postulación. La senadora Ruth Miriam González en San Luis y el senador por Morena Eugenio Segura Vázquez en el estado de Quintana Roo. Vámonos a ver el caso de Chihuahua. En los comicios de junio del 2024, que es el antecedente más inmediato a nivel federal, la coalición de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde tuvo un buen desempeño en Chihuahua al ganar 5 de los 9 distritos electorales federales en esa entidad. Incluso en la contienda por la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo venció con 885,000 votos contra 559,000 de Xóchitl Gálvez. Eso dejó abierta la posibilidad de que en el 2027 la coalición oficialista le arrebate al PAN la gubernatura que está en manos de María Eugenia Campos Galván. Eso deja un amplio margen para alimentar las aspiraciones de la principal aspirante de Morena,
en este caso la senadora Andrea Chávez Treviño, que es la figura más visible por este momento de Morena en el estado de Chihuahua. Y vemos en la diapositiva número 12 cómo la coalición morenista le arrebató al Partido Acción Nacional y a sus socios del PRI y del PRD 5 de 9 distritos federales electorales en los comicios más recientes, que fueron los del 2 de junio del 2024. Y en la siguiente diapositiva, la número 13, vemos los rostros de las dos mujeres que podrían estar en la cadena de poder allí en Chihuahua. La gobernadora por el PAN, María Eugenia Campos Galván, esa es la foto oficial que aparece en la página de gobierno de Chihuahua, la gobernadora María Eugenia Campos, y a la derecha vemos la foto oficial que aparece en la página del Senado de la República de la senadora por Chihuahua, Andrea Chávez Treviño. Una mujer que podría suceder a otra mujer si se le acomodan las cosas y finalmente Andrea Chávez logra su propósito de ser candidata en Chihuahua. En Nuevo León, Movimiento Ciudadano pondrá en juego uno de sus dos más preciados tesoros, la gubernatura que tiene en sus manos Samuel Alejandro García Sepúlveda. Apenas el año pasado, Movimiento Ciudadano pudo conservar con muchas dificultades la gubernatura de Jalisco, que en medio de controversias y suspicacias sobre la certeza y limpieza de los comicios, retuvo Pablo Lemus Navarro con el respaldo del Tribunal Estatal y del Tribunal Federal. Y también hay que decirlo, por la falta de rigor y de trabajo político de Morena, que no cuidó adecuadamente las urnas y no pudo documentar de manera fehaciente, desde el punto de vista jurídico, las irregularidades que ocurrieron en Jalisco. Pero para la contienda de junio del 2027, ya están apuntados en Nuevo León. Fíjese usted, aquí hay una batería de candidatos potenciales muy interesante. Para la contienda de junio del 27, ya están apuntados en Nuevo León Mauricio Fernández Garza, que es el actual presidente municipal de San Pedro Garza García, y seguramente será el candidato del Partido Acción Nacional. Adrián de la Garza Santos es el presidente municipal de Monterrey por el Partido Revolucionario Institucional y se menciona como aspirante por Morena a Tatiana Cloutier Carrillo, la directora del Instituto de Mexicanos en el Exterior, un órgano desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Como usted podrá ver, si finalmente en el 27 van aliados el PAN y el PRI, bien sea que vayan con Mauricio Fernández Garza o bien sea que vayan con Adrián de la Garza, van a tener un candidato fuerte y muy interesante y podría enfrentarse a Tatiana Cloutier Carrillo. Pero no hay que descartar que en Movimiento Ciudadano se perfilan Mariana Rodríguez Cantú, la esposa del gobernador Samuel García, y el senador Luis Donaldo Colosio Riojas. Pero hay un dato que es muy importante para la futura contienda en Nuevo León. La zona metropolitana de Monterrey, escuche usted este dato, es muy importante. La zona metropolitana de Monterrey concentra el 92% de toda la población del estado de Nuevo León. La población del estado de Nuevo León, según el censo de población del INEGI 2020, es de 5.784.000 habitantes, de los cuales 5.322.000 viven en la zona metropolitana de Monterrey, el 92%. Y ahí le va otro dato muy importante. En esa zona metropolitana de Monterrey tienen cabecera 12 de los 14 distritos electorales federales de Nuevo León, de los cuales las coaliciones encabezadas por Morena y por el PAN ganaron 6 cada una, 6 y 6, 12, en los comicios de junio del 2024. De los dos distritos electorales restantes, cada una de estas coaliciones ganó uno, y lo notable de esta información es que Movimiento Ciudadano no ganó un solo distrito electoral federal en el estado de Nuevo León, donde gobierna Movimiento Ciudadano y donde el gobernador es Samuel García.
es un dato muy pesado para la futura contienda. Porque mire usted, vea la diapositiva número 17. En esta diapositiva número 17 vemos los 12 distritos electorales que tienen cabecera en los municipios metropolitanos de Monterrey: Santa Catarina, Apodaca, General Escobedo, San Nicolás de los Garza, Monterrey, que tiene por lo menos 3 distritos, cabecera de 3 distritos, García, Guadalupe, Salinas Victoria y Pesquería. Bueno, ahí ve usted en la columna de la derecha que las dos coaliciones, la que encabezó Morena y la que encabezó el PAN, se llevaron los 12 triunfos en la zona metropolitana, 6 y 6 divididos salomónicamente. Y los 2 restantes también se los repartieron, uno para cada uno de estas dos coaliciones. Por lo tanto, no se ve cómo el partido Movimiento Ciudadano tenga con qué retener la gubernatura de Nuevo León en los comicios del 2027. Y vamos a Querétaro y al resto de los estados donde va a haber elección. En Querétaro, la contienda será muy fuerte, pues en los comicios de junio del 2024, las coaliciones morenista y panista se repartieron 3 y 3 los 6 distritos electorales federales de esa entidad, aunque en la disputa presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo ganó con amplia ventaja. Sin embargo, en la lucha por las 2 regidurías de mayoría relativa, Querétaro fue, junto con Aguascalientes, una de las 2 entidades en las cuales la oposición derrotó a la coalición morenista. Solo en 2 estados de la República la oposición le ganó a Morena y sus aliados las senadurías de mayoría, y fueron justamente en los estados que gobierna el PAN, Querétaro y Aguascalientes. En Querétaro, el aspirante más perfilado por Morena hasta el momento es Santiago Nieto Castillo, director general del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. ¿Y quién cree que podría estar enfrente de él? Pues hasta ahora, todas las apuestas están enfocadas a que el candidato del Partido Acción Nacional en Querétaro sería Ricardo Anaya Cortés, el que fue candidato presidencial contra López Obrador en el 2018 y que anduvo prófugo varios años. Bueno, vemos la diapositiva que usted tiene en pantalla, cómo se repartieron las 6 diputaciones federales en el estado de Querétaro. La coalición del PAN, PRI, PRD ganó 2 de los 3 distritos de la capital Querétaro y también en el distrito que tiene por cabecera Pedro Escobedo. Pero Morena y sus aliados se llevaron Cadereyta de Montes, San Juan del Río y uno de los 3 distritos electorales que tienen cabecera en la ciudad de Querétaro. Y fíjese usted la siguiente diapositiva, que es muy interesante, porque esto más o menos nos da una idea de cómo van a llegar los candidatos a la contienda del 2027. Por ejemplo, va a haber elección en el estado de Querétaro, y allí en el estado de Querétaro, Claudia Sheinbaum Pardo ganó, pero pues con mucha ventaja, 622,000 contra 449,000 de Xóchitl. En Chihuahua también habrá elección y ahí también Claudia Sheinbaum Pardo ganó con mucha ventaja, 885,000 contra 559,000. Le decíamos a usted que en los estados de Querétaro, de Nuevo León y en el estado de Chihuahua, donde va a haber elecciones en el 27, la fuerte presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que trae niveles de aprobación muy altos, va a ser un insumo en favor de los candidatos de Morena. Y solamente que sean muy malos candidatos y que hagan muy mala campaña, estarían lejos de poder obtener un triunfo. Pero la fuerte presencia de la presidenta en Querétaro, en Nuevo León y en Chihuahua ayudará a los candidatos de Morena para buscar arrebatarle a la oposición. Querétaro, usted lo sabe, como se ve en pantalla, es del Partido Acción Nacional. Chihuahua también está en manos del PAN y Nuevo León está en manos del Partido Movimiento Ciudadano. Y le decíamos también, sintetizando, que la mayoría de los senadores que representan a los 16 estados donde va a haber elecciones y en particular los 12 estados que son gobernados por Morena,
pues se muestran con entusiasmo y aspiraciones en convertirse en candidatos. Vemos en la diapositiva 22, por ejemplo, que el senador de Morena, Raúl Morón Orozco, aspira a ser candidato a la gubernatura de Michoacán. Vemos a la senadora Julieta Andrea Ramírez Padilla, de Morena, quien aspira a representar a su partido en Baja California. Y también en la diapositiva número 22 vemos a Imelda Castro de el estado de Sinaloa, quien quiere ser candidata a la gubernatura, lo mismo que la senadora Ana Lilia Rivera, de Morena, quien pretendería convertirse en candidata en Tlaxcala. Estas dos senadoras están en la diapositiva 22. Y bueno, pues de esa manera concluimos este análisis preliminar sobre lo que va a suceder en el 2027, pero lo hacemos por una sola razón, porque desde este momento, siendo tantas las gubernaturas que van a estar en juego, 16 en total, ya en los partidos hay mucho movimiento y algunos están preparándose para hacer maletas y no descarte que algunos abandonen los partidos donde están actualmente, si no se les hace el sueño de ser candidatos a la gubernatura. Y con esto cerramos hoy puntos y comas. Muchas gracias por la gentileza de su atención. Les ofrecemos una disculpa por habernos salido unos minutos del aire. No fue nuestra culpa, fue un asunto técnico, pero gracias, buenas noches, descansen ustedes.